El monitoreo de la presión esofágica no solo se utiliza en el paciente crítico para monitorizar pacientes sedados, con los objetivos que repasáramos en las charlas anteriores, sino que también es uno de los estándares o de los métodos de referencia para monitorizar el esfuerzo que realizan los pacientes cuando están en un modo de soporte parcial, como puede ser presión de soporte. Antes de hacer un pequeño taller para comprender la información que nos brinda Brina en con el monitoreo de presión esofágica en soporte parcial, vamos a hacer un breve repaso sobre la mecánica de la respiración de un paciente que tiene esfuerzo espontáneo. Vemos sobre la izquierda las curvas de flujo y presión pleural, pero antes vamos a referirnos al gráfico que tenemos hacia la derecha, que es el mismo que repasáramos en las charlas anteriores, ¿no? Al final de la expiración, de una expiración pasiva en un sujeto, de una expiración tranquila en un sujeto respirando espontáneamente, el sistema tóraco-pulmonar encuentra su punto de equilibrio. Esto quiere decir que no entra ni sale aire de su interior debido a que las fuerzas de retroceso elástico del pulmón y del tórax están igualadas. De esta manera, el sistema tóraco-pulmonar como estructura en sí no tiene presión de retroceso elástico ni positiva ni negativa, es decir, está en reposo. Si repasáramos, si quisiéramos repasar las presiones del sistema al final de la expiración, veríamos que si tomamos presión atmosférica como cero, presión de superficie corporal, con la vía aérea abierta, en todo el sistema la presión de retroceso elástico sería igual a cero. Y esto determina, debido a que la presión pleural es negativa, una presión transpulmonar, en este caso de 5 centímetros de agua, una presión alveolar igual a cero y una presión transrespiratoria, que sería el recoil elástico de todo el sistema, igual a cero. Al final de la expiración asumimos que la presión muscular es cero, ¿sí? Los músculos inspiratorios no están haciendo fuerza y los expiratorios tampoco. Avanzamos hacia el comienzo de la inspiración, la barra de tiempo se corre un poco a la derecha y vemos que la presión de la pleura empieza a caer en la medida que el diafragma empieza a generar presión en el sistema, ¿sí? La presión que genera hace caer la presión en las pleuras y esta caída en la presión en la pleura genera gradientes de presión relativos a la atmósfera, que son los que van a ser los responsables del ingreso de aire al sistema respiratorio. Esto por supuesto que eleva la presión transpulmonar debido a que está ingresando gas al sistema. Si avanzo hacia la mitad de la inspiración, veo que el diafragma hace cada vez más fuerza y esto determina un ingreso de volumen cada vez mayor y una presión transpulmonar cada vez mayor. En este ejemplo, la presión pleural hasta este momento ha descendido a menos 10 centímetros de agua. Si sigo avanzando hacia el final de la inspiración, veo que es el momento en el cual la presión pleural alcanza su máximo valor, la presión transpulmonar también. Tengamos en cuenta que el cambio de volumen ha sido el máximo hasta el momento y el diafragma es el que se encarga, o los músculos inspiratorios son los que se encargan de sostener este gradiente de presión. Durante el comienzo de la expiración, el diafragma y los músculos inspiratorios dejan de contraerse. Esta relajación no es una relajación on-off, sino que tiene un cierto retardo, lo que impide el colapso prematuro de la vía aérea, y esto genera que el gradiente de presión que favorece el vaciado sea progresivo y no de un estado de sí a no, de on a off. Lo que vemos como consecuencia es un descenso en la presión pleural que vuelve hacia su línea de base, el inicio del flujo expiratorio y el comienzo del vaciado del gas del pulmón. La presión transpulmonar va a ser cada vez menor en la medida que vamos progresando hacia la expiración. Como vemos hacia mitad de expiración, en este ejemplo, la presión transpulmonar es cada vez más cercana a la presión que encontrábamos en el reposo y en este caso en la vuelta al reposo, es decir, a capacidad residual funcional, con glotis abierta encontramos los mismos valores que al comienzo de este ejercicio, ¿sí? Claro, ¿para qué sirve en este contexto la presión, el monitoreo de la presión esofágica? Tenemos que tener en cuenta que las señales que nos entrega el ventilador como parte del monitoreo son tres: presión, volumen y flujo. Y no nos entrega ninguna señal que venga desde el interior del paciente. Todo lo que vemos es lo que el ventilador puede medir de la boca o del tubo hacia afuera. Al colocar un catéter de presión esofágica,
como veíamos en las charlas anteriores, debido a que se ubica en el tercio medio inferior del esófago, recibe los cambios que se generan en la presión pleural, se traducen al mediastino y al esófago que está dentro del mediastino. Entonces el balón, cuando se encuentra bien inflado y en una posición correcta, es capaz de captar estos cambios de presión y transmitirlos hacia el transductor de presión que está dentro del ventilador. De manera que una señal que no podemos, a la cual no podemos acceder con un ventilador convencional, al tener monitoreo de presión esofágica, tenemos esta importante variable que nos permite monitorizar no solo asincronías paciente-ventilador, sino también monitorizar la magnitud del esfuerzo. ¿Para qué queremos monitorizar la magnitud del esfuerzo? Bueno, como vimos en charlas anteriores, el monitoreo de la magnitud del esfuerzo se ha convertido en uno de los estándares para guiar las estrategias ventilatorias que orientan hacia la protección pulmonar y diafragmática. Si uno quiere acceder al método de referencia, es decir, uno de los métodos denominados GOL estándar para monitorizar el esfuerzo, necesita colocar el balón esofágico. A continuación vamos a repasar un escenario en una simulación. Bueno, en pantalla hemos colocado al paciente en presión de soporte, se encuentra con monitoreo de presión esofágica. Hemos colocado ya el ventilador en la pantalla dedicada al monitoreo de la presión esofágica, de manera que vemos de arriba hacia abajo presión de vía aérea en tiempo, presión esofágica en tiempo, presión transpulmonar en tiempo, que es la diferencia entre la presión de la vía aérea y la esofágica, y el flujo en tiempo. El paciente está en presión de soporte con una programación de 12 centímetros de agua de presión inspirada y 6 centímetros de agua de PIP. Lo que podemos ver en este caso es las señales clásicas que no vamos a detallar, pero sí nos vamos a detener un poco en la morfología y lo que determina la caída de la presión esofágica, análogo de la presión pleural. Lo que vemos, vamos a poner pausa, es que en el momento en el cual vamos a tomar un ciclo cualquiera, acá estaríamos, en ese punto estaríamos en reposo al final de la expiración, vemos flujo cero, eh, la presión de base es la PIP. En el momento en el cual la presión en el sistema empieza a caer, como vemos reflejado en la presión esofágica, se supera el umbral de disparo, que yo en este caso lo tengo bastante poco sensible para evitar autodisparos por el tipo de simulación que tengo programada. Al caer la presión en el esófago, se genera el disparo y la consecuente asistencia hacia la inspiración con la presurización de la vía aérea, como vemos en pantalla, y la ganancia de flujo consecuente. Lo que vemos es que el esfuerzo, habitualmente, independiente de la magnitud, tiene tres fases: una fase de contracción, un pico de presión muscular y una fase de relajación. ¿Sí? Durante la fase de contracción se produce la ganancia de volumen y flujo, hasta generalmente cerca del pico de presión muscular máxima. Después del pico de presión muscular máxima, habitualmente llamada PMUS o delta de presión muscular, sobreviene la fase de relajación. Y lo que vemos en consecuencia es cómo cuando la presión empieza a caer, el flujo empieza a ingresar al sistema, estamos en presión de soporte, esta morfología de flujo es bastante habitualmente encontrada, y en este punto se sucede el ciclado de expiración y vemos que coincide en este caso bastante bien con el fin de la fase de contracción y el comienzo de la fase de relajación. Esta información uno la puede tomar para complementar la programación, tanto la parte cualitativa, que sería la morfología de la onda, como la cuantitativa, o sea, es decir, la magnitud de la contracción y también el tiempo que dura la contracción, ¿sí? Idealmente uno debería intentar, como vimos en las charlas de inicio de módulo, que el esfuerzo sea normal o fisiológico, esto es, que no sea un esfuerzo muy bajo que favorece la atrofia, pero que tampoco sea un esfuerzo exageradamente alto, porque esto puede acomodar un volumen en el pulmón que lo exponga a lesión, puede favorecer fenómenos de apertura y cierre, si es que el pulmón dorsal está colapsado, y también puede exponer al diafragma a lesión. Entonces el músculo no tiene que hacer ni muy poquita fuerza ni una fuerza muy exagerada. Y uno lo puede monitorizar directamente con el GOL estándar cuando tiene presión esofágica. Por ejemplo, en este caso vemos que el pico de presión muscular está en aproximadamente 5.5 centímetros de agua, y antes de la contracción teníamos 2 centímetros de agua de presión positiva.
Es decir, que la contracción o la presión muscular máxima es de unos 7 centímetros de agua, ¿sí? Diríamos que estamos dentro de lo normal, ¿sí? Los rangos reportados como de normalidad o a los que deberíamos apuntar para presión muscular no deberían ser de menos de 5 centímetros de agua y no más de 15 a 20 probablemente centímetros de agua. De manera que uno podría decir que en este caso tenemos un trabajo respiratorio óptimo. Para lo otro que sirve esta herramienta es para ver el tiempo que dura el ciclo inspiratorio neural, ¿sí? Nosotros tenemos el gol estándar para ver esto, que es, yo no tengo duda de que el ciclo comienza en este punto y que termina el tiempo inspiratorio neural aproximadamente en este punto o cerca de la presión muscular máxima. Entonces, esta información la puedo utilizar para corregir asincronías o para mejorar la sincronía paciente-ventilador. Respecto del trigger, uno debería permitir que el paciente dispare el ciclo respiratorio con el menor esfuerzo posible. Bueno, uno acá tiene directamente la información sobre el momento en el cual el paciente está empezando a hacer fuerza. Y respecto del ciclado, uno debería hacer que el ciclado hacia expiración tenga un macheo o una coordinación perfecta o muy cercana con el ciclado neural, ¿sí? De manera que uno, teniendo acá el gol estándar, puede acomodar la variable de ciclado, que en este caso está acá, o el nivel de asistencia, no quiero ser muy fino, para lograr acomodar el tiempo inspiratorio mecánico al tiempo inspiratorio neural, para evitar asincronías, ¿sí? Contar con esta herramienta para optimizar la sincronía paciente-ventilador en ciertos escenarios puede ser de mucha ayuda. No solo en el paciente en soporte parcial, sino muchas veces en pacientes con sedación profunda e incluso bloqueo neuromuscular. Una manera de descartar el esfuerzo o de confirmarlo, depende de donde me pare, es colocar el balón esofágico y es una indicación que a veces sobreviene debido a la utilidad que tiene. Respecto de la utilidad entonces de la presión esofágica en brina para pacientes que tienen esfuerzo respiratorio, por ahora es lo que tenemos. En próximas entregas estaremos hablando de otros temas relacionados con la ventilación mecánica y el monitoreo con brina.